el valle que todos caminaremos. Dice el Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jesús dijo que mientras viviéramos sufriríamos, pero que el resultado de haber vencido Él la muerte con su poderosa resurrección nos garantizaba la victoria sobre toda aflicción. Él fue levantado a una nueva vida. Y el que cree en Cristo es levantado también a una nueva forma de enfrentar la vida y sus pesares. El dolor es algo desagradable que se percibe, se siente. O sea que es una percepción, una sensación que nos molesta, nos aflige, nos hace sufrir. Sus causas pueden ser externas o internas. Lo cierto es que el dolor produce gran pena, honda tristeza, mucha angustia y obviamente alteración del ánimo, debilitando también las convicciones espirituales de la persona. Ante la presencia de alguna alteración del estado ideal de la salud, todos los sentidos reciben esta información. Es por ello que el dolor es una sensación que no puede pesarse, que no puede medirse, que no puede calcularse. Es absolutamente personal, subjetiva, intransferible, intangible, incomprobable, difícil de tratar, porque la única fuente de información es exclusivamente de quien la padece. Únicamente la persona afectada puede detallarlo, describirlo o precisarlo. Solamente quien padece el dolor puede lidiar con él. Nadie puede sentir el dolor del otro. Nuestro sufrimiento es solo nuestro. No existe poder humano para transferirlo a quien nos quiera ayudar. Nuestra respuesta al dolor puede ser con tolerancia o no, con resistencia o sin ella. Resistencia y tolerancia se dan o no en todas las personas de manera diferente. El dolor puede ser agudo, fuerte, pero esporádico, o crónico, duradero y persistente. Físico, cuando está relacionado con el cuerpo. Psíquico, cuando se origina en trastornos emocionales o afectivos. Moral o espiritual, cuando surge de circunstancias que son inesperadas, desestabilizantes, totalmente indeseadas, como pérdidas, decepciones, abandono, soledad, desamor, traición, rupturas de vínculos. El sufrimiento plantea interrogantes, preguntas que no pueden responderse con facilidad ni con seguridad, que en verdad atormentan. El dolor paraliza, produciendo ansiedad, preocupación, tribulación. Cuando sufrimos, solo queremos desarraigar el dolor de nosotros. Pero cuando el dolor se prolonga en el tiempo y vuelve a nosotros, se nos presenta también la posibilidad de procesarlo sabiamente, descubriendo nuevas maneras de vivirla y de sobrevivirlo, que pueden enriquecernos aún en medio del trance más agudo. Solo un tratamiento espiritual del dolor, ese que no podemos controlar humanamente, nos ayudará a crecer y madurar en nuestra relación con Dios, en nuestras reacciones. Y por último, esto se verá también en nuestras relaciones interpersonales. En una saludable capacidad para resolver el dolor, no debe haber lugar para el enojo, la ira, la rebeldía, la falta de aceptación de lo que nos pasa. Estas reacciones empeoran la situación. Muy por el contrario, la postura correcta enriquece, fortalece, sana el cuerpo, el alma y el espíritu. Porque en el caso extremo, aun cuando el desenlace sea la muerte misma, la intervención del Espíritu Santo ayudará a un buen morir. Quienes hemos tenido la oportunidad de ver partir a distintas personas, podemos dar testimonio. Una persona que sufre su estado y muere enojada con Dios muere sin paz. Quien en cambio acepta el designio divino, a pesar de no entenderlo, lo recibe como lo mejor de Dios para ella y muere en la paz del Señor. La actitud positiva ante el dolor proviene de Dios
Es una capacidad que nadie más que Dios puede brindar, es espiritual, es nueva cada vez que la practiquemos. Tan nueva es que nos sorprenderá vez tras vez, hasta descubrir lo que desconocíamos de Dios. Y podremos admirarlo y estaremos en condiciones de estrenar sus perfecciones, obrando a nuestro favor. Podremos disfrutar de sus cualidades y de su obrar. Y este nuevo concepto de Dios en nosotros lo compartiremos y transmitiremos a otros hasta último momento. Porque al igual que los apóstoles de la iglesia primitiva, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído en nuestra experiencia con Dios, cuando hemos atravesado el oscuro valle del dolor. El sufrimiento tratado con la intervención del Señor produce crecimiento y transformación espiritual, renovación y fortalecimiento de la fe, aprendizaje de la paciencia espiritual, práctica de un testimonio personal contundente por todo lo vivido en el tiempo del sufrimiento. El dolor es un misterio que la razón no puede solucionar. Solo se resuelve con la intervención de Jesucristo, aceptando el combo completo que se regala a los que acceden a la salvación en Cristo Jesús. La gracia de Dios llega y toma toda la vida de la persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador, sus vivencias alegres y sus sufrimientos, y los procesa a su modo, la manera que Dios hace las cosas, cumpliendo su promesa. A los que aman a Dios, todo les ayuda a bien, haciendo que todo sea útil para cumplir con sus propósitos eternos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, que reciben así una nueva mentalidad y se rigen por fe, confían en el Señor y aprenden a enfrentar el dolor aceptando, procesando, entregándolo al Señor. Job nos lo cuenta en el capítulo 42 de su libro. Él había escuchado del poder del Señor, había visto algo, pero en verdad no lo aprendió hasta que no lo experimentó en carne propia. Qué increíble mezcla la del dolor con la fe. Dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, Señor, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Sabes por qué, Señor? Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Filipenses 4:6 dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se requiere de nosotros fe, búsqueda de la comunión con Dios, práctica de la oración que renueva la confianza en la fidelidad del Señor, voluntad y determinación para echar sobre Él toda nuestra ansiedad y preocupación, porque Él cuida de nosotros. El resultado será que la paz de Dios vendrá a nuestro corazón y a nuestra mente, fortaleciendo el vínculo de la comunión con Dios, recibiendo la capacidad dada por el Espíritu Santo para cumplir con la voluntad de Dios, sea cual fuere, recibiendo también misericordia, gracia divina y ayuda para el tiempo de necesidad. Seguridad en fe de que todo lo vivido es y será para nuestro bien, para el bien de los que le aman. El clamor del que permanece en Cristo y vive según su palabra es respondido con paz. Una paz indescriptible, sobreabundante, suficiente, con la convicción creciente de que Cristo está cerca de uno, de que el amor de Dios cubre todas las necesidades y aún mucho más. Cuando se presentan a Dios en oración las preocupaciones, las ansiedades, los sufrimientos y la paz de Dios llega a nosotros, sentimos que el corazón queda envuelto
La mente queda envuelta en su protección perfecta para que no se debiliten, ni se enfermen, ni se perturben, para que la esperanza permanezca inalterable. Siempre la paz de Dios guarda nuestros corazones y el gozo del Señor vuelve cada vez a ser nuestra fortaleza. Dice Isaías: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos emociona leer que Jesús sufrió nuestras enfermedades espirituales por causa del pecado, las que produjeron las enfermedades físicas y por lógica la muerte. Pero debemos creerlo. La fe es un misterio de Dios, el poder de Dios que transforma las circunstancias y las formas de enfrentarla también lo es. Y la paz es otro misterio suyo. Fe, poder transformador y paz se ofrecen al que acepta a Jesús como su Salvador. Son parte del combo de vida eterna que empieza a disfrutarse ya, ahora mismo. A través del poder de la fe, Dios hace existir lo que no existe. No hay alivio, no hay bienestar, no hay liberación del dolor. Cuando le creemos a Dios, el más terrible dolor y el sufrimiento más pesado son transformados en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque en verdad no lo podremos entender nunca. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos acercarnos a Dios con fe. La enfermedad y la muerte son inevitables, pero el premio de la fe es la paz y el gozo que solo puede brindarnos el Espíritu Santo cuando confiamos en Él. A pesar de estar atravesando el más oscuro valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Quiero bendecirte. Quiero desearte que, así como Job lo reconoció, te des cuenta que necesitas experimentar por fe esta realidad. Que no te abastezcas solamente de lo que lees, de lo que te cuentan, de lo que escuchaste. Que en verdad lo vivas. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si le preguntas al Señor, el Señor te va a responder y te va a enseñar. Él toma tu dolor y lo transforma con todo su poder. Pero antes hay que desarrollar fe para que venga el poder transformador y cambie la situación dolorosa, el sufrimiento, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esto es para los que aman a Dios. Esto es para los que han sido llamados y responden sí. Entonces, el Señor llama y yo te invito a que le escuches. Si aún no tuviste un encuentro personal con Jesús, este es el tiempo de creerle y de aceptarlo. Ese Jesús que llevó en la cruz del Calvario todo tu dolor, todo tu sufrimiento, y que fue castigado para que vos pudieras disfrutar de su paz, esa que nunca jamás podrás entender con la mente, que solo se puede entender y discernir con el Espíritu. Te invito a que disfrutes de este combo. El que cree en Cristo es nueva criatura. Recibe poder transformador que empieza a actuar desde el momento de la decisión, sabia decisión, cuando se le dice que sí a Jesús y se le acepta como Salvador.
para vivir una vida terrenal absolutamente distinta, en regocijo espiritual, rumbo a la vida abundante, a la consumación de la vida abundante prometida por Dios. Es tiempo de experimentarlo. El valle lo vamos a caminar todos y en verdad es oscuro, pero el Señor nos llama a tener fe. La fe que produce la transformación, que recibe su poder, que transforma la situación más dolorosa, más crítica, más severa, en su paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay tratamiento humano, no hay tratamiento científico, no hay ayuda de ninguna ciencia como para poder lograrlo. Solo la conversión, solo la entrega al poder del Señor, que viene junto con la salvación, es quien transforma la situación. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y al ser salvos por Él, somos regenerados, nacemos de nuevo. Y junto con ese nacimiento es regenerada también nuestra perspectiva de la vida y del sufrimiento que nos toca atravesar. Hoy declaramos que el sufrimiento es transformado en fe, en recepción del poder transformador de Dios, que cambia aquello que nos hace sufrir en extremo, regalándonos su paz eterna. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy. Es virtud de Dios, es perfección de Jesús, es cualidad de su ser, es su esencia, que se nos ofrece para vivir el dolor que nos va a tocar vivir, porque tal cual como lo dijo Jesús, en el mundo íbamos a sufrir. Pero también dijo que confiáramos, que ejerciéramos fe, porque Él al resucitar había vencido todo dolor, todo sufrimiento. Te invito a gozar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Amén.